Bienvenidos a mi canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con las series Mood S apasionantes, los dramas Mood S intensos y los romances Mood S inolvidables que nos llegan desde Turquía. Hoy tenemos un vídeo cargadito de salseo, chismes y sobre todo muchísimo drama. Porque vamos a hablar de esos momentos en las series turcas donde los celos, se descontrolan por completo y desatan autocopyrightísticas tormentas que amenazan con destruir relaciones que parezcan idílicas. Y para hacerlo aún Mood S jugoso, nos centraremos en un trío que ha dado mucho de copyright hablar, Hande, Kerem y Melissa. Preparaos para un viaje lleno de pasión superíndice 3N, intriga y emociones a flor de piel. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este culebro superíndice 3N, permitidme recordaros que si os gusta el contenido de este canal y quiero copyright, y se estar al tanto de todas las novedades sobre el mundo de las series turcas, no olvidéis copyright y suscribiros y activar la campanita. Asu no os perderu copyright is ni un solo vídeo. Y ahora vamos a por el drama. Hoy vamos a diseccionar CU superíndice 3 los celos, personificados en el personaje de Melissa, actúan como catalizador de la furia de Hande, la protagonista. Y CU superíndice 3 esta situación superíndice 3N afecta directamente a la relación superíndice 3N con Kerem, el galut N de la historia. Obviamente para poder entender bien todo este embrollo, tenemos que hablar de la serie en cuestión superíndice 3N, Senu con diéresis al Kapm. Senu con diéresis al Kapm es una comedia romántica turca que conquistó superíndice 3 al público de todo el mundo. La serie, protagonizada por Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto que, debido a una serie de circunstancias, le ofrece una beca a cambio de que finjan ser novios durante 2 meses. ¿Os imagináis el enredo? Es una comedia romántica clásica, pero con el toque turco que la hace irresistible. La química entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, lo que contribuye superíndice 3 enormemente al con diéresis copyright sito de la serie. Y aquí es donde entra en juego nuestra villana de hoy, Melissa Dongel, que interpreta a Zerén Bayar, una amiga de Eda, pero que en el fondo, es enamoradísima de Serkan. Zerén es una abogada exitosa, inteligente y guapúsima, pero su gran debilidad es su obsesión superíndice 3N por Serkan. Desde el principio, claro que no soporta la idea de que Eda es copyright, cerca de con diéresis copyright L, y a medida que la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan se intensifica, los celos de Zerén se vuelven cada vez evidentes y peligrosos. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema de hoy? Porque Zerén es la personificación superíndice 3N de los celos destructivos. Sus celos no son solo un sentimiento pasajero, sino una fuerza que la consume y la impulsa a tomar decisiones que da más menos a los demu, SY a su misma. Intenta sabotear la relación superíndice 3N de Eda y Serkan de todas las formas posibles, desde difundir rumores hasta manipular situaciones para ponerlos en contra. Uno de los momentos Mood S memorables de la serie, y que ejemplifica perfectamente la furia que desatan los celos de Zerén, es cuando se entera de que Eda y Serkan se han besado por primera vez. Zerén, completamente fuera de organiza una cena con el único propósito superíndice 3 sito de humillar a Eda frente a Serkan y a todos sus amigos. Revela secretos personales de Eda, la ridiculiza y la hace sentir miserable. Esta escena es un claro ejemplo de CU superíndice 3 los celos pueden convertir a una persona en alguien completamente diferente, alguien capaz de hacer más menos o a quienes le importan con tal de conseguir lo que quiere. La reacción superíndice 3N de Hande interpretando a Eda es magistral. Inicialmente se siente humillada y dolida, pero pronto se da cuenta de que Zerén solo es actuando a su por celos. Entonces, en lugar de dejarse vencer, Eda decide plantarle cara a Zerén y defender su relación superíndice 3N con Serkan. Es en este momento cuando vemos la verdadera furia de Hande, una furia justificada por la injusticia y la maldad de Zerén. No es una furia descontrolada, sino una furia que la impulsa a luchar por lo que cree y por lo que ama. Y por supuesto todo esto afecta a Kerem, o mejor dicho, a Serkan. Con diéresis por 1000 L se encuentra en medio de este fuego cruzado, tratando de proteger a Eda de las maquinaciones de Zerén y al mismo tiempo lidiando con sus propios sentimientos confusos. Los celos de Zerén ponen a prueba la relación superíndice 3N de Serkan con Eda, creando tensiones y malentendidos que amenazan con separarlos.
Serkan se da cuenta de lo mucho que Zeren estuvo dispuesta a hacer para separarlos, y esto le hace cuestionar sus propios sentimientos y su capacidad para proteger a Eda. Un dato interesante sobre la producción superíndice 3N de Senu con diéresis al capm es que la relación superíndice 3N entre Anderu párrafo el y Kerem Bursin trascendió superíndice 3 la pantalla. Los actores, que al principio negaban cualquier romance, terminaron enamorándose durante el rodaje de la serie, lo que hizo que la química entre sus personajes fuera aún ese palpable. Aunque su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, el impacto que tuvieron en los fans de la serie fue innegable. La gente se enamoró superíndice 3 de su historia de amor, tanto en la ficción superíndice 3N como en la realidad. La prensa turca siguió superíndice 3 cada uno de sus movimientos, desde las primeras insinuaciones hasta la confirmación superíndice 3N y, finalmente, la dolorosa ruptura. Se convirtieron en la pareja del momento, un fenus superíndice 3 menos que trascendió superíndice 3 la pantalla y se adentró superíndice 3 en la vida de sus seguidores. Cada foto juntos, cada entrevista, cada aparicio superíndice 3N pública era analizada al detalle. Se convirtieron en un espejo en el que muchos veían reflejado su propio deseo de encontrar el amor verdadero, ese que parece sacado de un cuento de hadas. El final de su romance dejó superíndice 3 un vacuo en el corazón superíndice 3N de muchos fans, que aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N. Pero volviendo a nuestro tema central, los celos, es importante destacar que no siempre son negativos. En algunas ocasiones, los celos pueden ser un aseo más menos al de que nos importa a alguien y que no queremos perderlo. Es un sentimiento humano, una reacción superíndice 3N ante la amenaza de perder algo que valoramos. En dosis moderadas, pueden incluso fortalecer una relación superíndice 3N, demostrando que la otra persona es importante para nosotros. El problema surge cuando los celos se vuelven obsesivos y nos impiden confiar en la otra persona, transformándose en un veneno que corroe la confianza y la armonía. En el caso de Zeren, sus celos son claramente destructivos. La ciegan y la llevan a cometer actos reprobables. No es capaz de ver que su obsesión superíndice 3N por Serkan la estuvo destruyendo a sí misma y a las personas que la rodean. Se convierte en una figura trúrgica, atrapada en una espiral de autodestrucción superíndice 3N. Su obsesión superíndice 3N la lleva a descuidar su propia vida, sus amistades y sus ambiciones profesionales. Se dedica por completo a sabotear la relación superíndice 3N de Eda y Serkan, convirtiendo su vida en una misión superíndice 3N llena de rencor y amargura. En lugar de buscar su propia felicidad, se centra en destruir la de los Demon S, un camino que solo la conduce a la soledad y la desolación superíndice 3N. Otro ejemplo de serie turca donde los celos juegan un papel fundamental es AEK 101. Aunque esta serie tiene un tono muy juvenil y ligero que Senu con diéresis al capm, los celos también copyright N estu, N presentes y generan situaciones muy interesantes. AEK 101 explora los celos desde una perspectiva adolescente, mostrando CU superíndice 3 mo este sentimiento puede afectar las relaciones de amistad y los primeros romances. AEK 101 cuenta la historia de un grupo de adolescentes rebeldes que intentan evitar que su profesora favorita sea trasladada de la escuela. Para ello deciden emparejarla con un nuevo profesor de educación superíndice 3N Fusika. En medio de este plan, los estudiantes se enfrentan a sus propios problemas personales, incluyendo los celos. La serie aborda temas como la identidad, la aceptación superíndice 3N y la importancia de la amistad, todo ello aderezado con un toque de humor y romance. Uno de los personajes S afectados por los celos es Eda, interpretada por Alina Voz. Eda estuvo enamorada de Sinan, pero U con diéresis copyright, L no le corresponde. Cuando ve que Sinan empieza a sentir algo por otra chica, los celos la consumen y la llevan a tomar decisiones impulsivas. Eda se siente insegura y frustrada, y sus celos la llevan a actuar de manera irracional, poniendo en peligro su amistad con Sinan y con los Demu, S miembros del grupo. La serie muestra de manera realista CU superíndice 3 mo los celos pueden afectar la autoestima y la confianza en uno mismo, especialmente durante la adolescencia. La serie muestra CU superíndice 3 mo los celos pueden afectar la amistad y la autoestima de los adolescentes. Eda se siente insegura y piensa que no es lo suficientemente buena para Sinan. Sus celos la llevan a compararse constantemente con la otra chica y a sabotear su propia felicidad. Se convierte en una versión superíndice 3N distorsionada de su misma, consumida por la envidia y la amargura.
Sus celos la impiden ver las cualidades que la hacen única y especial, y la llevan a tomar decisiones que lamenta profundamente. A diferencia de Zeren en Senú con diéresis al capm, Eda aprende a controlar sus celos y a aceptarse a sí misma. Se da cuenta de que la obsesión superíndice 3n no lleva a nada bueno, y que es importante confiar en la persona que amas. Eda aprende a valorarse a sí misma y a reconocer su propio valor, independientemente de si Sinan la corresponde o no. Descubre que la felicidad no depende de la aprobación superíndice 3n de los Demon-S, sino de la aceptación superíndice 3n y el amor propio. Su viaje de autodescubrimiento la convierte en una persona Moon-S fuerte y segura de sí misma. AEC 101 es una serie que nos enseña más menos a que los celos son un sentimiento normal, pero que es importante aprender a gestionarlos de forma saludable. No podemos dejar que los celos nos controlen y nos impidan ser felices. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza, la comunicación superíndice 3n y el respeto en las relaciones, y nos muestra CEU superíndice 3mo los celos pueden ser un obstáculo para construir relaciones su superíndice 3 lidas y duraderas. En definitiva, los celos son un tema recurrente en las series turcas, y se presentan de diferentes formas y con diferentes consecuencias. Ya sea como un motor de venganza, como en el caso de Zeren, o como una fuente de inseguridad, como en el caso de Eda, los celos siempre aún más menos aden drama y pasión superíndice 3n a las historias. Las series turcas exploran la complejidad de este sentimiento, mostrando sus diferentes facetas y sus efectos en las relaciones humanas. Y hablando de pasión superíndice 3n, no podemos olvidar otra serie que explora los celos de una manera muy intensa, Yasak Elma. Esta serie, llena de intrigas y ambiciones, nos muestra CEU superíndice 3mo los celos pueden destruir matrimonios y familias enteras. Yasak Elma es un culebro superíndice 3n de manual, con personajes ambiciosos, traiciones, secretos y por supuesto, muchos celos. Yasak Elma gira en torno a la vida de dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que tienen personalidades muy diferentes. Zeynep es una mujer honesta y trabajadora, mientras que YLDZ es ambiciosa y sueu más menos a con una vida de lujo. Sus caminos se cruzan cuando YLDZ recibe una oferta para casarse con un hombre rico, pero pronto descubre que su vida no será tan fácil como esperaba. La serie explora temas como la clase social, el poder y la corrupción superíndice 3n, todo ello a trabu copyright S de las vidas de estas dos hermanas y sus complejas relaciones. En Yasak Elma, los celos están presentes en todas las relaciones. Los personajes se celan por el dinero, por el poder, por el amor. Los celos son utilizados como una herramienta para manipular y controlar a los Demon-S. En esta serie los celos no son simplemente un sentimiento, sino una estrategia para alcanzar objetivos y destruir a los enemigos. Los personajes utilizan los celos para sembrar la discordia, manipular situaciones y obtener ventajas en sus ambiciosos planes. Uno de los personajes Moon-S celosos de la serie es Ende, una mujer ambiciosa y sin escrúpulos que es dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. Ende se casa con Alit, un hombre rico y poderoso, pero su matrimonio es lleno de infidelidades y traiciones. Ende cela constantemente a Alit, y a todas las mujeres que se acercan a con diéresis copyright L. Sus celos la llevan a cometer actos terribles, como intentar arruinar la vida de sus rivales. Ende es una villana clásica, una mujer inteligente y astuta que utiliza su encanto y su poder para manipular a los Demon-S. Sus celos son alimentados por su ambición superíndice 3n y su deseo de mantener su posición superíndice 3n social, y la llevan a cometer actos que la convierten en un personaje detestable pero a la vez fascinante. Yasak Elma nos muestra el lado Moon-S oscuro de los celos. Nos enseña más menos a CEU superíndice 3mo este sentimiento puede corromper a las personas y llevarlas a cometer actos imperdonables. Es una serie llena de drama y pasión superíndice 3n que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. La serie explora los límites de la ambición superíndice 3n y el poder destructivo de los celos, mostrando CEU superíndice 3mo estos sentimientos pueden transformar a las personas en seres irreconocibles. Yasak Elma es un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas y de las luchas de poder que se esconden detrás de las fachadas de la alta sociedad. Y ahora, después copyright S de este recorrido por algunas de las series turcas donde los celos son protagonistas, quiero saber vuestra opinión superíndice 3n. Copyright pensud is de los celos en las relaciones.
¿Creu copyrights que son inevitables o que se pueden controlar? ¿Le de estas series os ha gustado mucho? ¿Conocéis algún otro ejemplo de serie turca donde los celos jueguen un papel importante? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. Me interesa saber si os identificáis con alguno de los personajes que hemos analizado y si habéis experimentado situaciones similares en vuestras propias vidas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo hablando de este tema tan apasionante. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis copyright y darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad. Nos vemos en el Super Índice 3 vídeo. Chao, chao.